Bienvenidos al programa número 401 de Economía en Breve del 16 de febrero del 2025. Comenzamos esta semana con el comportamiento de los mercados financieros, ya que, como pudieron ver por la portada, se están comportando muy bullish, es decir, como un toro que carga, lo que pues no checa bien con el deterioro de la realidad macroeconómica del país y con lo que pasa en el mundo con Trump 2.0. Esta semana fue buena para los mercados accionarios con los 10 índices que seguimos registrando ganancias y el promedio avanzando 1.7% como pueden ver en la lámina. La Bolsa de Valores de México siguió bien enrachada y ganó 2.3% para terminar la semana en los 54.078 puntos. Si vemos el desempeño de la bolsa en los últimos 2 años, podemos notar pues una marcada tendencia ascendente desde el inicio de este año, que francamente me llama la atención, ya que los inversionistas pues parecen estar más enfocados en aprovechar, entre comillas, los precios castigados luego de las elecciones en México y en Estados Unidos, que en el deterioro de la economía, las perspectivas económicas y sobre todo los riesgos que han aparecido por todos lados en el panorama. Tal vez por ese tipo de comportamientos el gran economista John Maynard Keynes decía que el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Pero lo que más me preocupa es que el bolero que me lustra los zapatos ya me dijo que le había entrado a la bolsa. Ups, yo creo que hay que empezar a tener cuidado con estos niveles. Luego del fuerte repunte que ha tenido, me parece que una recomendación sensata es tomar utilidades para aquellos inversionistas que las tengan en estos momentos. Por otro lado, el tipo de cambio registró en la semana movimientos pequeños en un rango bastante acotado, como pueden ver aquí, para terminar en 20.56 pesos por dólar. Pasando a los temas de la semana, durante su comparecencia ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abordó diversos temas clave relacionados con la economía y la política monetaria de Estados Unidos. Powell enfatizó que dado el sólido desempeño económico actual, pues no hay urgencia para disminuir las tasas de interés y advirtió que la Reserva Federal mantendrá una postura paciente antes de realizar ajustes adicionales en la política monetaria. Para responder preguntas sobre la independencia del Banco Central, especialmente en el contexto de las políticas comerciales y fiscales de la administración Trump, Powell reafirmó su compromiso de tomar decisiones basadas en datos económicos y no en presiones políticas. Subrayó que la política arancelaria pues no es competencia de la Reserva Federal y evitó comentar sobre medidas específicas tratando de mantener la neutralidad institucional. Algo nuevo e interesante es que Powell informó que la Fed está llevando a cabo una revisión integral de su marco de política monetaria que concluirá a finales del verano, pero enfatizó que el objetivo de inflación del 2% permanecerá sin cambios y no está sujeto a revisión. Lo que se busca es incorporar las lecciones de los últimos 5 años y contará con la participación del público a través de eventos que ellos denominan la Fed Escucha. Luego de sus comparecencias, me parece que la Reserva Federal pues ha iniciado una pausa en la baja de sus tasas de interés que durará un buen tiempo, por lo menos diría unos 4 meses antes de que pueda retomarla si las cosas salen bien y la inflación reanuda su progreso a la baja. Y hablando de la inflación y pasando a los datos de Estados Unidos de la semana, pues la inflación al consumidor resultó superior a lo esperado en enero con 0.47% observado contra 0.3% que se esperaba y como vemos en esta gráfica que presenta los meses de enero de años anteriores, pues fue un resultado bastante elevado. En esta siguiente gráfica de las variaciones mensuales puede verse que el resultado de enero superó la mayor parte de los picos incluso que registraba antes de la pandemia, lo que representa pues una mala noticia. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación fue 0.45% mensual, que también resultó por arriba del 0.3% previsto y luego de los resultados de enero de los 2 años anteriores fue el más alto en lo que va del siglo, además de ser más del doble de lo que podría considerarse usual para este periodo. En esta otra gráfica puede verse que la variación mensual de enero quedó muy por arriba del rango observado antes de la pandemia y parece interrumpir la tendencia de baja que había mostrado desde el 2021,
lo que quiere decir que todavía no está en los niveles compatibles con la meta que persigue la Reserva Federal. Me parece que la condición que tendrá que cumplirse para que el Fed retome su baja de tasas de interés es que este indicador se estabilice cerca del 0.2%, es decir, que muestre por lo menos unas 3 lecturas consecutivas, pues muy cerca de o alrededor de este nivel. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución de las tasas anuales de la inflación, con la inflación core, el núcleo en la línea naranja, repuntando marginalmente a 3.3%, marcando ya una tendencia lateral por arriba del 3%, que está todavía lejos de la meta del 2%. La inflación general en la línea verde ha venido incluso rebotando para ubicarse ahora también en 3%. Entonces, malas noticias con la inflación al empezar el año en Estados Unidos. Por otro lado, la producción industrial también en Estados Unidos presentó buenas noticias en enero al crecer pues un sólido 0.5%, lo que resultó por arriba del 0.3% previsto, aunque como ven en la gráfica continúa todavía dentro de una tendencia lateral de estancamiento que ya lleva 2 años ahí. Las manufacturas se contrajeron 0.1%, lo que fue una ligera decepción respecto al aumento de 0.1% que se anticipaba y también en una situación de estancamiento que pueden ver aquí. La utilización de la capacidad instalada resultó apenas mejor a lo esperado con un nivel de 77.8% contra el 77.7% que se anticipaba, pero sigue todavía en una tendencia descendente como ven en la gráfica. De esta forma, la parte industrial de Estados Unidos mostró mejoría, pero sigue reflejando, diría, algo de debilidad al inicio del año. Las ventas minoristas, por su lado, tuvieron en enero una fuerte sorpresa negativa al caer 0.9% cuando se esperaba que se contrajeran solo 0.1%, aunque buena parte de la caída se explica por ciertos eventos inusuales como los desastrosos incendios en California o la nevada en la Florida. A pesar de la caída, se mantienen en una tendencia ascendente, como podemos ver aquí. Excluyendo automóviles, la caída fue de 0.4%, lo que contrastó con el aumento que se esperaba de 0.3%, aunque mantienen todavía la tendencia ascendente. Me parece muy prematuro decir que hay un cambio en la tendencia de las ventas, pero habrá que ver los resultados de los siguientes 2 meses para tener más claridad al respecto. En otros temas relevantes de Estados Unidos, especialmente para nuestro país, el presidente Trump designó a Terrence Cole como nuevo director de la agencia antinarcóticos, la DEA, quien lleva 3 décadas en la lucha contra el narcotráfico y que se apresuró a declararle la guerra a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta misma semana trascendió en los medios que la administración Trump ya tiene la lista de cárteles mexicanos que serán designados como organizaciones terroristas, que estaría integrada, entre otros, por el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, el cártel del Golfo, el cártel del Noroeste y los llamados cárteles unidos. Esta designación me parece que tendrá consecuencias significativas sobre la operación de algunas empresas y tal vez sobre el sistema financiero aquí en México, ya que para fines prácticos y para fines de las leyes que los persiguen, si una persona o empresa facilita pagos a estas organizaciones, como podría ser el pago de derecho de piso, pues podrían ser sujetas a diversas sanciones, entre las que destacan la apropiación de sus cuentas en Estados Unidos. Una de las posibilidades que me parece más delicadas sería el ataque a estos grupos en el territorio nacional por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya que esto traería grandes complicaciones para la relación bilateral y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya veremos qué ocurre y cómo se van dando las repercusiones, pero me parece que esta es una de las acciones con mayores repercusiones e implicaciones para nuestro país. También en la semana, Trump amenazó con imponer aranceles de 25% a las importaciones de acero y aluminio, lo que tendría consecuencias muy significativas y negativas sobre la industria estadounidense en caso de aplicarse. Para que se den una idea de la magnitud de nuestro comercio en estos productos, en estas siguientes gráficas podemos ver su evolución con cifras de Banco de México y que por cierto son totales y no corresponden exclusivamente a nuestro comercio con Estados Unidos. En el 2024, nuestras exportaciones de acero y aluminio sumaron $16,078 millones.
Nuestras importaciones sumaron 41.245 millones de dólares, es decir, mucho más, y como pueden ver en la gráfica, luego de un repunte importante en el 2021 y 2022, pues han bajado un poco, pero se mantienen en niveles más elevados a los que tenían anteriormente. Si sumamos exportaciones e importaciones, tenemos el comercio total de estos productos que durante el 2024 fue de 57.502 millones de dólares, que representa pues poco menos del 5% del comercio total de nuestro país. Y si las exportaciones les restamos las importaciones, obtenemos la balanza comercial de estos productos, que en 2024 ascendió a un déficit de 25.347 millones de dólares. Les comento estas cifras nada más para que tengan una idea de las magnitudes del comercio que podría haberse afectado por estos aranceles. Pasando a los datos de México, la producción industrial registró caídas generalizadas y preocupantes en el mes de diciembre, como podemos ver en este cuadro del INEGI, que nos muestra una fuerte contracción de 1.4% en el total. Tenemos muy malas noticias en este indicador. En esta gráfica podemos ver la magnitud de la caída y cómo se dibuja ya una franca tendencia descendente en este importante sector de la actividad económica. Las manufacturas, que son el componente de mayor peso en la industria, también cayeron con fuerza, 1.2%, aunque todavía no cambia de tendencia y siguen en esta situación lateral de estancamiento en la que llevan ya más de 2 años. Entre los sectores de manufacturas que más cayeron está el renglón de equipo de transporte, que se desplomó 6.4%, aunque sigue en una tendencia lateral como vemos en esta gráfica. El renglón de productos metálicos cayó 2.3% en diciembre y comienza ya a presentar una tendencia descendente, como vemos aquí. El segundo componente más grande de la industria es la construcción, que como ven en esta gráfica, pues también cayó con fuerza en diciembre, 2.1%, confirmando ya una clara tendencia de baja respecto al pico alcanzado en la segunda parte del 2023. El componente de edificación al interior de la construcción, que se refiere básicamente a viviendas, centros comerciales y espacios de oficinas, también se contrajo de forma importante, 2.5%, aunque se mantiene todavía dentro de una tendencia ascendente, como pueden ver aquí, aunque hay mucha volatilidad en esta serie. La construcción en obras de ingeniería civil pues siguió con su desplome iniciado desde finales del 2023, cayendo ahora 1.9% y regresando a niveles como los que mostraba en el 2017 y apuntando a seguir bajando durante el 2025, ya que pasaron los efectos de las obras faraónicas de AMLO y su gasto electorero. Las cifras de la industria automotriz del mes de enero mostraron resultados mixtos, diría. La producción de automóviles en el país sumó 312.3 miles de unidades, lo que a pesar de quedar por arriba del nivel de un año atrás, fue de los menores niveles registrados en los últimos 2 años. Las ventas internas sumaron 119.8 miles de unidades y, como pueden ver en la gráfica, crecieron respecto a enero del año pasado y se mantuvieron en un nivel elevado, diría, respecto con lo observado en los años anteriores. Las exportaciones, en contraste, sumaron 219.4 miles de unidades, cayendo de forma significativa respecto a los meses previos y reportando el peor mes de enero desde el 2019, por lo menos, como vemos aquí en la gráfica. Este indicador sí representa un foco amarillo para la actividad económica en general, aunque habrá que ver si estuvo afectado por algunas condiciones especiales que se hubieran dado durante este mes, más allá de lo que sería usual. Por último, en cuanto a datos, el INEGI publicó su indicador oportuno del consumo privado, que recordemos es un ejercicio de nowcasting para estimar el consumo privado del mercado interior. Pues en este indicador tuvimos también malas noticias, ya que, como pueden ver en este cuadro del INEGI, para diciembre se anticipa una caída de 0.5% y para enero un repunte marginal de 0.1%. De validarse estas estimaciones en la realidad, así se vería la evolución del consumo privado en los 2 meses reportados, aquí en la gráfica, ilustrados con las bolitas verdes, que confirmarían el estancamiento del consumo privado durante prácticamente todo el año, y estaría comenzando el 2025 con el pie izquierdo. En otras noticias nacionales relevantes,
pues sigue la agandalle de los recursos del país por parte de Morena y sus aliados en el Congreso con la aprobación de la ley del Infonavit que representa pues un despojo del dinero de los trabajadores y los patrones. Ahora el Instituto de Vivienda de los Trabajadores podrá dedicar los cuantiosos recursos bajo su control y custodia para construir casas, desde luego con el buen tino del ingeniero agrónomo de triste memoria que profundizara la quiebra de Pemex, con resultados que son pues altamente previsibles y lamentables. Y nuevamente, este grupo pues simplemente no escucha a todas las voces, sean expertos o sea la oposición o sea quien sea, y pues aprueban las iniciativas sin moverles ni una coma nuevamente. Y hablando de Pemex, ahora resulta que las refinerías de Estados Unidos están rechazando el petróleo que les vende porque tiene demasiada agua para los estándares usuales, lo que es sintomático del desastre interno que trae la empresa. Eso sí, el gobierno de Sheinbaum quiere poner de acuerdo, por llamarle de alguna forma, a los gasolineros para que haya un precio máximo, por no llamarle control de precios, pero para todo fin práctico es lo mismo, con las consecuencias negativas bastante previsibles que se ven venir, como será tener pues más litros incompletos o escasez del combustible en algunos lugares, pues muy al estilo de las políticas y de lo ocurrido en los años 70, de verdad muy lamentable. Para la semana que inicia tendremos en México bastante información, empezando el martes con el indicador oportuno de la actividad económica que trata de anticipar un poco al indicador global de la actividad económica. El miércoles tendremos el reporte trimestral de Banxico, donde veremos si presentan algún cambio en sus estimaciones, que es usualmente lo más relevante, tal vez para la actividad económica pues presenten alguna baja. Luego el jueves tendremos las ventas comerciales del mes de diciembre, tendremos también las minutas de política monetaria de Banco de México, que estará interesante ver para ver si identificamos ya los comentarios del nuevo subgobernador Gabriel Cuadra. Tendremos también los resultados de la encuesta Citi de expectativas y el viernes terminamos con las cifras desagregadas ya del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado, que sirven para que todos los analistas actualicen sus bases y sobre todo sus pronósticos para este año y el que sigue. Y por último también el indicador global de la actividad económica de diciembre. En Estados Unidos lo que realmente destaca son las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en donde veremos pues qué tal está el consenso, sobre todo en la lectura que tienen respecto a la inflación, que no se ha portado pues nada bien recientemente. Para Misión Prosperidad de esta semana les tengo una reflexión bastante visual, por cierto. ¿Qué me responderías si te pregunto qué tan bueno eres o qué tan buena eres para pensar? Los seres humanos somos capaces de pensar con gran poder y en la historia hemos tenido grandes pensadores que han impulsado los avances de la humanidad. Pero por otro lado, hay muchas personas que no piensan lo suficiente ni de la manera adecuada, como vemos en estas imágenes, ocasionándose pues todo tipo de problemas que pudieron haberse evitado simplemente con pensar un poquito antes de actuar. Incluso personas altamente educadas como estos ingenieros pues llegan a cometer errores por no haber pensado correctamente o tal vez con la suficiente tiempo para ello. Pensar más y mejor las cosas no solo ayuda a evitar consecuencias no deseadas, en la medida en que podemos prever esas consecuencias, pero la realidad es que le dedicamos muy poco tiempo a pensar de verdad y pasamos la mayor parte de nuestro día en piloto automático. Pensar más las cosas que hacemos es la diferencia entre actuar por impulso o por reacción y tomar decisiones con verdadero propósito. En un mundo lleno de estímulos y distracciones diversas, detenernos a reflexionar nos permite anticipar las consecuencias, evitar errores y mejorar nuestra capacidad de elección. No se trata de paralizarnos con el análisis de las cosas, sino simplemente de activar nuestra mente para tomar verdaderamente el control de nuestras acciones. La verdadera inteligencia no es solo saber, sino saber pensar antes de actuar. Si te sientas a pensarlo, seguramente verás que te conviene pensar más, sobre todo para alcanzar más rápido las cosas que quieres. Y bueno, con esto terminamos este programa número 401 de Economía en Breve, que espero te haya resultado de utilidad. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.